de procesamiento de señales. El primer tema es básicamente definir el asunto. Estamos viendo procesamiento digital de señales e imágenes, es el curso, ¿verdad? Pero en realidad esta figura de señales e imágenes es es una especie de cuestión redundante porque se entiende que una imagen es una señal, ¿no? Tal vez así que el término en inglés es Digital Signal Processing, que se entiende que es cualquier señal, ¿no? Entonces, para distinguir, creo que en los cursos hacemos la cuestión también de imágenes para ponerlo como un tema. Pero hay que tener presente que ambos temas son tremendos. Ya saben que inclusive hay maestrías que se dedican solamente a este tema de señales e imágenes. Y nosotros vamos a dar una visión un poco breve de todo lo que se puede hacer, pero que debe ser suficiente para que ustedes trabajen por su cuenta lo que quieran hacer en estos temas más avanzados. ¿Ok? Entonces hay diversas denominaciones, ¿no? Procesamiento digital de señales, procesado digital de señales, tratamiento digital de señales. Esto lo digo porque es a veces cuando traducen libros hay esta variedad de nombres, ¿no? En inglés es uno solo, Digital Signal Processing o DSP, procesamiento de señales digitales, tal vez sea la traducción más adecuada, ¿no? Y lo que tenemos en el curso es procesamiento de señales e imágenes digitales. ¿Qué cosa es procesamiento de señales? Bueno, como saben, la IEEE, que es nuestro ente prestigioso, de que hace todas las definiciones, define, bueno, hay una sociedad de Signal Processing en la IEEE y hay una definición ahí formal para incluir todo lo que es Signal Processing, ¿no? Que está en inglés. Dice, es tecnología para la generación, transformación, extracción, interpretación de información. Entonces, información es la excusa. Comprende teoría, algoritmos con arquitecturas asociadas, implementaciones y aplicaciones relacionadas al procesamiento de información contenido en de diversa forma, ¿no? Que llamamos señales. Y debe tenerse señal como cualquier cosa que tenga información, ¿no? Entonces, puede ser una señal de voz, una señal de audio, puede ser una señal de video. La cosa es que vamos a usar herramientas matemáticas, estadísticas, computacionales, heurísticas o lingüísticas, y además formalismos, técnicas de modelamiento y algoritmos para la generación, transformación, transmisión y aprendizaje a partir de las señales. Ya pueden revisar este enlace para ver más detalles. Y acá pueden ver estos videos que ayudan a definir lo que es Signal Processing. Acá una clasificación de las aplicaciones que se dan en este libro, que por cierto es un libro que pueden encontrar en internet, ahí está el enlace, donde se ven diversas aplicaciones del espacio, medicina, comerciales, telefonía, militares, en la industria, en la ciencia, ya con diversas posibilidades. El campo de aplicación es muy, muy, muy grande, por no decir infinito, ¿no? Y cualquier cosa que pueda representarse en una computadora es sujeto a esta tecnología de usar matemáticas de señales digitales para sacar información, mejorarla, etcétera, ¿no? Manipulación de la señal para cambiar sus características o para extraer información. Podríamos decir que esas son las dos partes, ¿no? Queremos cambiar características, queremos mejorar la información o la señal, o queremos modificarla, o queremos extraer información. Y eso lo van a hacer las computadoras, ya sea en forma de circuitos integrados o inclusive circuitos analógicos, ¿no? Claro que ya esto ya cada vez está en más desuso, pero normalmente un amplificador de audio era un procesador, pero procesaba señales analógicas.
el hecho que implique que la señal esté en un formato digital nos permite hacer muchas cosas de manera matemática. Entonces, por un lado tenemos que representar las señales, por otro lado hay que establecer modelos matemáticos que describen los procesos que generan las señales o que me permiten extraer algún tipo de información. Cuando hablamos de algoritmos es básicamente ver cuáles son la secuencia de herramientas, de fórmulas o ecuaciones o iteraciones que van a hacer el procesamiento. Estas cosas nos permiten analizar información, nos permiten simular procesos, ¿no? Nos permiten generar productos electrónicos basados en procesamiento de señales, ¿no? Un teléfono celular es, creo que el ejemplo más ubicuo que podemos tener. Ahí ustedes creo que pueden intuir que si el teléfono, pues la base era comunicar voz, ¿no? Entre nosotros. Pero ahora un teléfono no solo tiene un sensor de voz o un sensor de audio, que es el micrófono, sino también tiene cámaras y tiene una serie de sensores, como pueden ser sensores de ubicación, como GPS, o sensores ¿cómo le llaman? Los acelerómetros, los que nos permiten ver en qué posición está nuestro celular, ¿verdad? Y uniendo todas estas cosas se hacen tantas cosas que ya es una realidad tener todos un procesador de señales en nuestros bolsillos en la actualidad, ¿verdad? Entonces, detrás de todo eso hay procesamiento de señales. Por ejemplo, cuando ustedes hablan por teléfono y le dan la opción de altavoz al teléfono, lo que ustedes a la vez no están muy conscientes es de que estamos usando algoritmos para que la señal que nosotros emitimos no la volvamos a escuchar por el parlante. O sea, no hay una realimentación. Para hacer eso se usan filtros adaptativos, que son filtros digitales, procesamiento de señales. Ya antiguamente, cuando no teníamos esa opción, ¿cómo hablábamos por teléfono? Con un auricular pegado al oído y el micrófono pegado a la boca, ¿no? Si no hacíamos esto, poníamos nuestro micrófono acá y nuestro parlante por allá, pues la señal que emitíamos llegaba al receptor y en el receptor eh, se reflejaba en las paredes y llegaba nuevamente a su micrófono y llegaba nuevamente a nosotros. O sea, había un efecto de eco que ahorita no lo sentimos, porque logramos filtrar esa información. Eso es procesamiento de señales y se usa desde hace un tiempo de los años, tal vez desde hace 20 años, y que ahorita podemos tener la facilidad de tener altavoz, ¿no? Eso, por ejemplo, y hay muchas más, ¿no? El aspecto de comunicaciones, cómo una señal puede digitalizarse y mandarse de manera inalámbrica hacia una central o una antena y luego reproducirse en otra, codificarse, encriptar la información también es procesamiento de señal. Ahorita es muy difícil hacer chuponeo de telefonía. Antes era muy fácil. Cuando no había encriptación, solo nos colgábamos con un cablecito y escuchábamos la conversación. Pero ahora no, ahora la información está encriptada. Y eso es manejo matemático, procesamiento de señales. Bueno, los sistemas computacionales, los algoritmos tienen que ejecutarse en algún procesador y hay una amplia variedad, ¿no? Desde los microcontroladores, los arduinos, las computadoras single board computers, los DSPs, los SOCs. Los DSP son los procesadores de señal digital que antiguamente no había que hacerlo de manera especializada, pero ahora todo procesador tiene su DSP. Y es más, no solamente el chip tiene el DSP, sino tiene otras cosas más. Para eso tenemos los System On Board Computers, los SOCs. Y con estos podemos tener la realidad las PCs, las laptops y nuestros teléfonos, ¿no? O por otro lado están los sistemas embebidos dedicados a aplicaciones específicas en la industria, por ejemplo, donde queremos procesar algún sistema, qué sé yo, pues un sistema de vigilancia
por video es un sistema de embebido. Y para esos sistemas embebidos usaremos procesadores o usaremos FPGAs. Si queremos hacer procesamiento de alta performance, necesitamos usar procesadores gráficos como son los GPUs. Y actualmente, pues, muy pocas cosas se hacen en los teléfonos o cuando se requieren muchos datos, usamos servidores data centers que son procesamiento en la nube, ¿no? Todos estos son los soportes computacionales que contamos en este momento para hacer procesamiento de señales. Programación, bueno, les hablaba yo de MATLAB, que es el software que conviene trabajar para poder aprender alguna tecnología que requiera programación, ¿no? Tal vez así que se usa en control, se usa en telecomunicaciones, se usa en procesamiento de señales y muchas cosas más. Ahorita viene a ser una especie de estándar en MATLAB en la industria para hacer este tipo de cosas. Claro que tiene un costo, es un software comercial y se pueden encontrar unas versiones parecidas como el Octave y el Scilab que siguen la misma filosofía, pero son gratuitos, ¿no? Si uno quiere hacer cosas de programación gratuita, tenemos Python o tenemos lenguaje C, C++, y tener presente librerías de código abierto como puede ser OpenCV, que es ideal para hacer procesamiento de imágenes, ¿no? Ahora, esto es lo que es programación. ¿Cuál es la tendencia? Yo diría que hay dos tendencias importantes si queremos incursionar en tecnologías que tengan que ver con tratamiento de información. Por un lado está pues los fundamentos del procesamiento de señales que vamos a ver en el curso, pero por otro lado ahora hay una tendencia a que todo se quiera hacer con inteligencia artificial, usando técnicas de machine learning o deep learning que tienen resultados revolucionarios, ¿no? En estas épocas que estamos viviendo. Entonces, algo de eso vamos a dar en el curso, ya que, bueno, quien habla, que ha estado desarrollando siempre cosas en procesamiento de señales, ya me he sentido atraído hacia estas tendencias nuevas y las estoy aplicando y la cuestión es que los resultados son abismalmente diferentes a lo que se hace con lo tradicional, ¿no? Pero lo que nunca hay que perder de vista es que los fundamentos son importantes para poder aplicar bien las tecnologías de inteligencia artificial. ¿Ya? Porque ahorita cualquier persona, un escolar puede trabajar con inteligencia artificial, no necesita demasiado conocimiento, hay librerías, hay herramientas fáciles que se pueden aprender, ¿ya? Pero si tenemos en cuenta los fundamentos matemáticos de lo que es una señal o una imagen, ver eso no solamente como un archivo que voy a meter a una computadora, sino ver qué conviene, qué cosa de la información conviene poner en una red neuronal. Entonces, para eso conviene tener presente los fundamentos. Y así que es uno con la otra, ¿no? Perdón. Ok, no sé si hay alguna pregunta así de lo que estamos viendo ahorita en general para entrar a lo específico de un momento. Sí, adelante, Ángela. Profesor, buenos días. Una consulta. ¿Se puede descargar el MATLAB de la plataforma de la universidad? ¿Qué librerías o qué soportes me servirían en todo caso para aplicar este curso? Lo que tienen que hacer ustedes ¿cómo se llama? Ir a la página web de MATLAB, de MathWorks se llama, y ahí crear un usuario. Ustedes ahí van a usar su correo electrónico de la universidad y automáticamente se les va a reconocer que son parte de la universidad y tienen acceso a la licencia campus. ¿Ya? Entonces van a poder descargar el software en su totalidad, ¿no? O pueden escoger solamente algunas herramientas que se van a usar. Y para eso
tal vez lo primero como estudiantes de mecatrónica o electrónica es pues los toolboxes de control, los toolboxes de signal processing, el toolbox de image processing, tal vez el toolbox creo que se llama machine learning, hay otro toolbox de deep learning. Con eso puede ser suficiente. Si quieren ir más allá, tal vez en sus cursos de telecomunicaciones también pueden ver el toolbox de comunicaciones y así van instalándose todas las herramientas que necesitan nomás, ¿no? O si gustan se instalan todo, ¿no? Claro que es bastante recurso, bien grande, ¿no? Tal vez algunas cosas no se usan, ¿no? Por ejemplo, hay herramientas de drones actualmente, ¿no? Pueden jalarse los toolboxes de drones. O hay herramientas, la herramienta de Simulink, que creo que usan en control. Y en Simulink hay herramientas para trabajar con procesamiento de señales o procesamiento de imágenes. Lo que llaman el DSP block set, el Image Processing Block Set. Si quieren usar su computadora como para obtener datos, pueden usar el toolbox de adquisición de señales, ¿no? O tal vez quieran programar un Raspberry Pi con MATLAB. Necesitan una herramienta de Simulink para hacer eso. O quieren trabajar con Arduino. Hay herramientas específicas para Arduino que también hay que descargar, ¿no? Entonces, o quieren generar su aplicativo que no quieren compartir con una comunidad que no usa MATLAB, también pueden generar aplicativos de ese tipo. Requieren otra herramienta de MATLAB. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y la cuestión es aprender a usarlas por partes tal vez, ¿no? Ok, entonces vamos a dar detalles de eso tal vez ahora cuando veamos MATLAB. Bien, veamos un poco de teoría, ¿no? ¿Qué cosa es una señal? Podemos clasificar las señales en dos tipos, las señales deterministas y las señales aleatorias. Las deterministas son las que de alguna manera las podemos definir con una ecuación matemática y sus valores son predecibles en forma exacta. Por ejemplo, podemos sacar la ecuación de la función seno y sabemos que la tenemos abstraída con una señal de duración infinita, con infinitos valores y que tiene una ecuación, ¿no? Entonces, y podemos saber en qué momento va a ocurrir cierto valor. Es una señal determinista. Obviamente son señales artificiales, ¿no? Creadas por el hombre. Sin embargo, en el mundo, en la naturaleza, vamos a encontrarnos siempre con las señales aleatorias, que no son deterministas y más bien su valor no se puede determinar en un momento dado, ¿no? Qué sé yo, la señal de la temperatura del día, por ejemplo. No sabemos que va a oscilar entre valores dados, pero no sabemos que pues al mediodía no sabemos qué temperatura exacta va a haber. Podemos tener una idea debido a que el ser humano ha podido intuir pues que están las estaciones, ¿no? Hemos dividido el año en estaciones y podemos decir cuándo va a haber más temperatura o menos temperatura. Hemos generado un modelo matemático que nos permite predecir la temperatura de manera aproximada, ¿no? Pero es una señal aleatoria, ¿verdad? Todavía si bien ha habido avances en meteorología, podemos más o menos predecir el clima, no es una ciencia exacta, ¿verdad? Sin embargo, con eso se hacen muchas cosas, ¿no? Pero detrás de eso hay pues modelos, ¿no? Modelos matemáticos que nos describen la física del comportamiento de la Tierra, etcétera, etcétera. Entonces las señales reales son aleatorias. La señal de voz, yo ahorita les estoy hablando, estoy diciendo cosas, hay información lingüística, hay información de teoría, de procesamiento de señales, ¿no? Pero ¿cómo está llegando a ustedes esa señal? Están llegando números, ¿verdad? Con intensidades, valores que corresponden a las ondas de presión de aire que salen de mi boca, pero que con el sensor correspondiente del micrófono se captan, se digitalizan, se codifican, se encriptan, ¿no? Y se
dispone en alguna, sale de esta computadora, no sé si encriptado, sí debe salir encriptado, pero cuando llega a la central telefónica o la central de redes, pues hay unos algoritmos que comienzan a ver qué es la forma más eficiente de transmitirlo, ¿no? Porque la idea es reducir la tasa de transmisión para que haya menos datos, una especie de compresión de datos. Todo eso ocurre pues a una velocidad fantástica que le permite que cuando ustedes llegue la señal, se hace todo el proceso inverso y ustedes pueden gozar de la clase. ¿Ya? Igual ocurre con el video, la imagen y las imágenes y todo lo demás, ¿no? Ahora, las señales también se pueden clasificar en multicanal o multidimensional. Las que son de una sola dimensión, por ejemplo, voz, es una sola señal, un numerito por tiempo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de multicanal, por ejemplo, puede ser un audio tipo estéreo, como es la música, se transmite siempre en estéreo, hay dos canales. ¿Por qué? Porque queremos emular nuestros dos oídos y tener la sensación de estar en la sensación binaural, se dice, que es la que nos da cierta sensación de estar en un concierto, ¿no? Donde hay un instrumento por acá, otro instrumento por allá, la diferencia la podemos percibir y nos da cierto sentido de naturalidad. Si ustedes han sacado un electrocardiograma, ECG significa electrocardiograma, en realidad son varias señales, ¿no? Porque te ponen estos transductores en diversas zonas del cuerpo y para tener información cardíaca. Señales sísmicas, que son las señales que, fruto de la vibración de la Tierra, se ponen generalmente en varios puntos para poder medir, ¿no? Dónde ocurre un sismo. Y las multidimensionales como una imagen, que significa que van a tener muchos datos en un mismo momento, ¿no? Una imagen es una matriz de números y cada punto de esa matriz es pues un conjunto de números que dependiendo de visión normal, lo que todos tenemos en nuestro bolsillo son 3 números, ¿no? Que corresponden a los 3 colores básicos. Y la señal de video es la imagen más la cuestión de tener varias cuadros o varias imágenes que se transmiten en diferentes momentos. Entonces son señales multidimensionales. Decíamos que la señal es cualquier variable física que puede ser de interés y que varía con respecto al tiempo o el espacio, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de dos imágenes, obviamente son multidimensionales. Resalto esta imagen de la izquierda porque es una imagen de una ecografía donde se está mostrando el vientre materno con un feto, el cual se le quiere monitorear su corazón. Entonces, lo que se hace es aplicar la imagen, se aísla una parte de la imagen donde el médico identifica que es el corazón y comienza a medir qué tanto varía la intensidad y lo traduce en una señal unidimensional, ¿no? Esta puede ser la señal tal vez de la madre o tal vez este será el feto. Y con eso puede medir el estado de la persona que está por nacer. Ejemplos de señal: audio, voz, imagen, video, comunicaciones, señal de sonar o radar, que son señales que se basan en el principio de que envío una señal y espero una reacción de la misma señal fruto del rebote de esa señal en algún cuerpo o objeto, ¿no? El sonar normalmente se refiere para señales de tipo mecánico, ¿no? Y en esto está incluido el audio o el ultrasonido. O sea, cuando hablamos de ultrasonido hablamos de señales más allá del rango audible. Y cuando hablamos de radar nos referimos a una señal electromagnética que emitimos para observar la presencia de objetos que están en vuelo, generalmente para aviones, ¿no? Entonces el principio es el mismo: mando un pulso electromagnético de alta frecuencia y espero el rebote, y con eso puedo medir si es que viene un avión.
El sonar se usa para, ¿no? para submarinos, ¿no? Para ver cardúmenes también. Y están por otro lado las señales médicas, en las que hay varias, de varios tipos, ¿no? Electrocardiograma para el corazón, encefalograma para el cerebro, y así hay otras más, inclusive están pues las imágenes, ¿no? Imágenes médicas, y muchas más. Acá tenemos una señal de voz, mostrada en un gráfico, donde en el eje horizontal está, digamos, la temporalidad, y en el eje vertical el valor en intensidad numérica o presión, en este caso presión de ondas de presión de aire, ¿no? Que mediante el micrófono pues se han captado y se ha convertido en la señal analógica, la onda de presión de aire se ha convertido en una señal eléctrica y la señal eléctrica ha sido digitalizada, se le ha establecido ciertos números. Y los números los podemos poner en secuencia y dibujar en secuencia como se está haciendo acá, ¿no? Esta es una señal emitida por murciélago. La señal del murciélago es una señal de ultrasonido, es decir, es una señal que nosotros no tenemos la capacidad de escuchar, pero el murciélago sí. Se emite, es una onda de mayor frecuencia audible, no audible, y que también usa el principio de sonar. Es una señal mecánica que viaja por el aire y rebota y el murciélago puede captar eso y poder orientarse sin necesidad de estar mirando. Entonces es interesante también este tipo de señal. Eso que escuchan es la señal de teléfono, que son ondas que corresponden a los dígitos que uno presiona cuando quiere llamar a alguien, y es el principio fundamental de comunicación telefónica. Ustedes cuando apretan unos números está mandando estos sonidos a la central telefónica, y la central telefónica analiza la frecuencia de estas señales y sabe qué números está marcando. Es una señal artificial, ¿no? Hecha por el hombre. Acá tenemos una señal de electrocardiograma típica de una persona saludable con su respectivo complejo QRS. Estos tres picos son los complejos QRS que tienen la forma correspondiente a una persona saludable, ¿no? A veces cuando una persona tiene algún problema, estas formas de onda son diferentes, o inclusive cuando su ritmo cardíaco difiere en el tiempo, no se va a ver tan bonito acá, tan periódico como se ve acá, ¿no? Entonces, eso es una señal de electrocardiograma. Una señal de imagen es una señal de 2 dimensiones. Tenemos que referirnos a un valor mediante unas coordenadas. Normalmente las coordenadas están en la esquina superior izquierda, empiezan en 0,0, y aumentan hacia abajo en lo vertical y hacia la derecha en lo horizontal. ¿Y qué cosa va a haber en esa coordenada? Pues un número que representa el valor de intensidad de ese punto, ¿no? Que pueden tener 3 números en realidad. Rojo, verde y azul. Y que los diferentes valores van a dar algún color. La conjunción de todos estos puntos dan la sensación pues de estar en este momento allá en Machu Picchu, ¿no? Entonces es lo que nos permite ver. Bien, como les decía, toda señal debe pasar por algún tipo de transductor y que tenemos que convertirla al formato eléctrico para luego pasarlo por el formato, a llevarlo al formato digital y poder procesarla usando procesamiento de señales. Ya, entonces este principio se usa en básicamente todos los tipos de señales, convertir a eléctrico. La cosa es encontrar el sensor adecuado, ¿no? Entonces, antiguamente, si no se trabajaba digitalmente, había que trabajarlo de manera analógica y se usaban, pues, circuitos analógicos compuestos por transistores, resistencias, amplificadores operacionales para hacer algún procesamiento, ¿no?
En cambio, hacerlo de manera digital ha sido revolucionario porque nos permite, pues, hacer muchas cosas con números, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues la señal analógica hay que pasarlo por un proceso denominado de conversión analógica digital, que es un circuito que me permite hacer dos procesos. Uno es el muestreo y el otro es la cuantificación. El muestreo es decidir en qué momentos voy a tomar esa señal, y cuantificarlo significa qué código binario le voy a colocar a cada muestra. Entonces, una vez que está en digital, puedo usar un microprocesador o una computadora para hacer el procesamiento, y al final es un programa, ¿no? Un software. Si necesito llevarlo nuevamente al dominio analógico, pues uso un proceso que se conoce como conversión digital analógica, el DAC. Y entonces un típico sistema de procesamiento de señales que procesa señales analógicas está compuesto por estas partes, ¿no? El conversor analógico digital, el procesador digital de señales, computadora, smartphone, Arduino, lo que ustedes quieran, y pasando al final por una conversión analógica digital, porque tal vez quiero, que se yo, amplificar audio, o quiero quitar ruido del audio, o algo quiero hacer, la cosa que necesito la señal analógica a la salida. Ventajas. Bueno, el sistema digital es programable, por lo tanto nos da flexibilidad para poder configurar con lo que deseamos, ¿no? Podemos controlar bien los requisitos de precisión, ¿no? Porque podemos tenerla con la precisión que deseamos, dependiendo de la aplicación. Podemos almacenar la información. Ahora tenemos, pues, esa capacidad de almacenar datos, y siempre estamos buscando más espacio donde almacenar nuestra música, nuestras películas, ¿no? Posibilita la implementación de algoritmos muy sofisticados, ¿no? Y pueden ser de menor costo en algunos casos. Bien, les decía que el proceso de conversión analógica digital son dos etapas. Está por un lado el muestreo y por otro lado la cuantificación. Entonces vamos a hacer mediante un ejemplo el proceso. Tenemos, digamos, una señal analógica. Entiéndase una señal analógica como aquella que tiene muchos valores posibles, infinitos valores posibles. Y puede tener una corta duración o una larga duración o una duración infinita. Obviamente infinito no podemos pensar en trabajar en una computadora. Tenemos que limitarlo en tiempo. Pero para poder llevarlo a la computadora necesito yo muestrear. ¿Qué significa? Tomar algunos datos en el tiempo, ¿no? Para eso establezco yo lo que se conoce como un periodo de muestreo. Y para eso cojo una muestra, luego de ese periodo cogeré otra muestra, y así sucesivamente cada periodo tomaré una muestra. ¿Ok? Entonces voy a tener valores numéricos, posiblemente en forma de voltaje todavía. En forma de voltaje. Y ¿qué hago con este valor de voltaje? Pues tengo que convertirlo a un número que una computadora puede entender. ¿Ya? Y ese es el proceso de cuantificación. Entonces, de los infinitos niveles que habían, solo voy a tener algunos nomás. ¿Ya? Y de eso se encarga la cuantificación. En este caso, en este ejemplo, he decidido, pues, tener solo 8 niveles. Fíjense que la cantidad de niveles es una potencia de 2. ¿Por qué? Porque quiero que con cada nivel se le represente mediante un código en binario. ¿Ya? Ese código en binario dependerá de una convención a la cual llegue, ¿no? Entonces puede ser que el primero sea 000, luego 001, 010, 011, hasta 111. ¿Ok? Y claro, ahorita en el ejemplo solo usé 3 bits, pero seguramente si yo quiero tener mejor resolución, voy a escoger mayor cantidad de bits.
¿Cuántos bits? Pues depende de la señal. Por ejemplo, en telefonía se usa 8 bits. Con 8 bits tengo lo suficiente para generar voz inteligible. Sin embargo, no es suficiente para música. Para música necesito 16 bits por lo menos. Aunque los especialistas en música prefieren más bits, 24 bits o 48 bits. Pero todo va a depender de lo que se quiera hacer, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros consumimos música a 16 bits, no más. Y es suficiente, escuchamos bien, estamos contentos con esa resolución. ¿Ya? Entonces, la cuantificación implica asignar el dato muestreado al nivel más cercano. Estoy tomando fotos de la muestra al valor, al código. ¿Ok? Entonces, ahora voy a tener pues eso de ahí. Esa es la señal digital, donde a cada puntito se le coloca el código binario correspondiente. Notarán ustedes que pues no se parece mucho a la original, ¿no? Es una aproximación. Claro que ahorita, para efectos de mostrar esto, lo he simplificado para mostrarlo. Lo que hay que buscar es un compromiso entre las dos cosas. Por un lado, t, que es el periodo de muestreo para tener tal vez más muestras en este mismo tiempo. Y por otro lado, mayor cantidad de bits para acercarme un poco más a la señal original, ¿no? Entonces, de eso se trata. Pues acá, por ejemplo, se tiene una señal sinusoidal muestreada, ¿no? Diferentes esquemas o si no, poniéndolo en un gráfico como cuadriculado, ¿no? Acá tenemos una tasa de muestreo determinada, una cantidad de bits que posiblemente sea, creo que más de 8, tal vez sean 16, o sea 4 bits tal vez. Pero a medida que aumento tanto la tasa de muestreo como la cantidad de bits, pues voy acercándome un poco más a la señal original, ¿no? Pero hay que buscar el compromiso. ¿Cuál es la tasa de muestreo suficiente? Y bueno, para eso hay todo, ya se ha estudiado, ¿no? Normalmente la tasa de muestreo debe ser para garantizar que la señal se pueda nuevamente reproducir tal como estuvo al inicio, antes de la digitalización, es que la frecuencia de muestreo, que es la inversa del periodo de muestreo, sea mayor al doble de la mayor frecuencia que tiene la señal. Ese es un principio. Ya, ahorita lo vamos a, creo que está acá. Sí. Bueno, acá un poquito la cuestión matemática de qué significa muestrear una señal. A ver, déjenme ver. Sigue más adelante. Ya. Entonces, el muestreo uniforme periódico es el tipo de muestreo empleado más a menudo en la práctica y se describe de esta forma. Digamos que tenemos una señal analógica XA, ya que denotada de esta forma, ¿no? Vamos a... Fíjense, es, digamos, la concepción matemática de una señal analógica, donde t es un valor en segundos, infinitos valores, ¿no? Si yo quiero muestrearla, tengo que hacer un cambio variable porque solo voy a tomar algunos valores. A t lo reemplazo por n veces t mayúscula, donde n es un número entero, ¿ya? Y t es el periodo de muestreo, cada t segundos. Entonces, el proceso se puede simbolizar de esta forma, ¿no? Es como que a la señal le estoy tomando algunas partes, como cerrando este interruptor cada t segundos, y estará asociado a lo que se conoce como una frecuencia de muestreo, que es la inversa del periodo de muestreo. Y el efecto es que voy a tener la señal analógica en algunas muestras nomás, y que por conveniencia normalmente se denota de esta forma. XDN es la
la señal digital, la señal muestreada, mejor dicho, y que ahora es discreta en el tiempo, ¿no? El efecto sobre las señales de que, como hemos visto, estamos tomando algunas muestras nomás, ¿no?, de nuestra señal, y XDN es el resultado. Ahora falta nomás tener presente perdón, estaba viendo el principio, parece que más adelante lo vamos a ver. Ejemplos. Bueno, no dice, se los digo ahorita. Les decía que la frecuencia de muestreo, creo que puedo escribir acá. Tiene que ser un principio. La frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. ¿Y esto qué significa? Que yo tengo que tener una noción de cuál es la frecuencia máxima que tiene mi señal. O sea, las señales van a tener un comportamiento en el dominio de la frecuencia, es decir, van a variar rápidamente, lentamente o muy rápidamente. Normalmente se habla que la señal va a tener un ancho de banda determinado. Por ejemplo, en voz, para tener... No, el ejemplo creo que más interesante es el de audio, ¿no? Todos escuchamos música, ¿verdad? Pero no escuchamos todos los sonidos. Tenemos una capacidad auditiva. Nuestra frecuencia es, a lo mucho es de 20 kilohertz. Y eso, dependiendo de qué tan han cuidado sus oídos. Apenas ustedes han nacido, esa es nuestra máxima frecuencia que podemos escuchar. A medida que aumentamos en edad y dependiendo de qué también han cuidado sus oídos, ¿no?, qué tanto han usado audífonos en sus oídos y qué intensidad de música han escuchado, eso se va degradando con el tiempo. Yo soy mucho mayor que ustedes, sí, ya no escucho yo 20, no escucho ni siquiera 16 kilohertz. Ya. ¿Y cómo sé eso? Porque yo he ido al otorrino, ¿no? Y me han hecho un examen de audiología, creo que se llama, y me han dicho cuál es mi máxima capacidad auditiva. Y creo que llegaba a 15 o 16. ¿Ya? Y en mi caso particular, me llamó la atención. Y me dice, bueno, seguro que usted escucha música. No, yo nunca he usado audífonos. Entonces ha tenido tal vez en algún momento un problema fuerte en su vida. Y sí, ahí me acordé. Y yo, por ejemplo, cuando era joven, vivíamos en la época del terrorismo, ¿no? Y mi casa estaba al costado de un banco. Y si ustedes saben, en la época del terrorismo se habían atentados contra los bancos, no sé por qué. Y entonces yo estaba ahí, hasta creo que en 4 oportunidades he estado cerca ahí y siempre he sentido la fuerte explosión. Y le dije a la doctora, sí, ese es el efecto que ahorita se está viendo, ¿no? Y me quedé pues un poco triste porque mi capacidad auditiva no es la ideal. Pero no se preocupen, sí escucho todavía, sí escucho. Entonces, dependiendo de cómo cuidamos nuestros oídos, esa frecuencia máxima va a disminuir. Entonces, ¿qué significa? Si yo quiero tener audio en calidad suficiente para escucharlo, bien, tengo que usar todo mi rango auditivo posible. Y es por eso entonces que las empresas que se dedicaron a digitalizar audio primeramente tuvieron que usar este principio para hacer el audio digital. Y eso fue la frecuencia de muestreo del audio, del primer producto que salió, el audio digital, fue en el año 81. La Philips sacó el denominado CD-ROM. Creo que ya no se usan ahora los CD-ROMs, ¿no? Y la frecuencia de muestreo era 44.1 kilohertz, o sea, un poco más del doble. Carlos, ¿quiere decir algo? A ver, dinos, Carlos, adelante. Sí, profesor, buenos días. Una consulta. Entonces, hay personas que, como usted dice, han perdido una gran parte de su capacidad auditiva, usan como unos audífonos, pero especiales. Pero esos audífonos son bien caros, me parece. En este curso,
¿habrá alguna opción de poder hacer como proyecto uno de esos audífonos? Bueno, tu pregunta es muy relevante y también puedo comentar al respecto, ¿ya? Hay dos, este asunto de los audífonos es normalmente cuando se va perdiendo la capacidad auditiva de, o sea, no escuchas, ¿no? Normalmente puede ocurrir porque has tenido un problema, ya puede ser congénito, o cuando envejecemos, ¿no? Mi papá, que tiene 84 años, usa estos audífonos. Y sí, son terriblemente costosos, especialmente los de última tecnología, ¿ya? Porque uno podría pensar, bueno, es solo un micrófono con un amplificador. No es tanto así, porque es así, y así funcionaron tal vez al principio los primeros. Pero resulta que como todos vamos a tener un espectro auditivo particular, los audífonos más caros usan procesamiento de señales para generar la onda que más se adecue a tu espectro de audición. Entonces sí, tienen dentro de esos audífonos hay unos procesadores, obviamente de tamaño diminuto, ¿no? Eh, y que, y que ayudan, ¿no? Ahora, hace unos años había un alumno que cuando iba a clases, iba con su aparato, en el pecho tenía un aparato y usaba audífonos. ¿Ya? Y cuando conversé con él, él sí tenía una deficiencia auditiva desde que nació y en su familia pudieron, digamos, ver la forma de que pudiese inclusive hacer clases. Y claro, él ya terminó sus estudios, ha podido hacer sus estudios con estos aparatos, ¿no? Y sí, con él aprendí, me dijo, me dice, yo me conozco todos los aparatos porque bueno, como era electrónico, estaba muy bien familiarizado con la tecnología y estaba siempre pues sabiendo que habían últimos desarrollos y que variaban en precio, ¿no? Eh, y que uno tiene que conscientemente autoentrenarse para usar el aparato, me decía. O sea, hay una cuestión psicoacústica asociada también. En cambio, yo tengo una tía que sí los usa sin ningún problema, pero a mi papá, por ejemplo, le molesta mucho, ¿no? Le molesta mucho. Y yo le digo, papá, pero cómprate que cuesta unos $2.000. No, muy caro. Al final le compramos, le ponemos y aún siente que le incomoda, ¿no? Entonces al final no lo usa y al final no. Entonces, es una con otra, ¿no? Depende mucho de la personalidad de la persona, depende de qué tan buenos son los aparatos, ¿no? Y lo que podemos hacer en el curso, ahí va tal vez la pregunta, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es podemos más o menos, dada un espectro de tu espectro de audición, podríamos generar el filtro digital que te permitiría tal vez elevar ciertas componentes frecuenciales que son las que tú no escuchas. Eso podemos hacer, se llama un filtro inverso. El problema es implementarlo, ponerlo en un procesador del tamaño microscópico y que esté pues en tu oído sin que se note mucho, ¿no? Porque algunos son bastante voluminosos, algunos ni siquiera son tan minutos que se meten adentro, ¿no? Entonces, sé que tal vez en la familia hay estas dificultades, ¿no? Y los costos altísimos de estos aparatos nos impiden tal vez llevar una vida normal. Y justamente con el alumno yo le planteaba, ¿por qué no hacemos una tesis en la que tal vez esto te ayude de alguna forma? Pero un poco que lo descartó porque parecía que era una tecnología un tanto lejana, ¿no? Para nuestras posibilidades. Bueno, eso sirve como comentario. De hecho, que es procesamiento de señales. Por ejemplo, ahorita los últimos audífonos que uno puede comprar para música, tienen algo interesante, ¿no? Tienen estas tecnologías de control activo de ruido, de que
tú puedes igual escuchar tu música de manera agradable, a pesar de que hay un ruido tremendo en el exterior. ¿Ya? Esa tecnología también la vamos a poder entender en el curso con procesamiento de señales. Bueno, seguimos. Bien, vamos entonces a ver cómo digitalizar una señal sinusoidal. No perderse la condición, ¿ya? Esta de acá. Que la frecuencia muestral debe ser mayor al doble de la máxima frecuencia de señal. Y ahorita vamos a ver más ejemplos. Descripción matemática de la señal sinusoidal. Sabemos por el colegio que esta es la ecuación de la función coseno, ¿no? Tiene una amplitud, una frecuencia, una fase, y sabemos que está definida desde menos infinitos a más infinitos en lo que es tiempo. Pero esto es una abstracción matemática. Solo está en nuestros cerebros, ¿verdad? Hablamos de una amplitud A, una frecuencia omega mayúscula y una fase teta. La relación entre la frecuencia angular y la frecuencia en hertz, F, es esta de acá. Creo que todos conocen eso de ahí. Y bueno, a diferencia de la señal analógica o determinista, esta es la señal correspondiente a la señal, a la versión discreta o digital. Discreta, por decirlo mejor, y que está definida también de forma muy similar, solo que con valores, acá sí usamos el omega minúscula para referirnos a la frecuencia, y que se da en radianes por muestra. En el otro caso era radianes por segundo, ¿no? Teta es la fase en radianes. Y n es un número entero. Un número entero que denota en qué muestra estoy. Multiplico frecuencia por radianes por muestra, me quedan solamente radianes. Y el coseno me da la abstracción matemática de cómo varía, ¿no? Oscilación. Y a la amplitud. Sin embargo, también se define entre menos infinito hasta más infinito. Si hacemos omega igual a 2pf, tenemos un valor de f diferente al f mayúsculo que vimos hace un rato, que se refiere a algo que tiene dimensiones ciclos por muestra. No es hertz, es ciclos por muestra. Y 1 entre f es la cantidad de muestras por ciclo. Esta es la ecuación, ¿ya? Dada en función de la frecuencia f minúscula. Hay que diferenciar eso, ¿ya? Entonces, para comparar, en el dominio del tiempo, entonces teníamos nuestro omega mayúscula 2πf, en el mundo discreto es omega minúscula igual a 2πf minúscula. Radianes por segundo en el caso de omega mayúscula, hertz, acá en frecuencia. Radianes por muestra, en el caso discreto, ciclos por muestra, en el caso de f minúscula. Y podemos interactuar entre los dos mundos con la ayuda de la idea de muestreo, ¿no? Entonces, la idea de muestreo está dada por la frecuencia de muestreo en este caso, o el periodo de muestreo, ¿no? Lambda t, omega t, o lo que es lo mismo en el dominio de la frecuencia del dominio discreto, es igual a f, nuestra frecuencia en hertz, y la frecuencia de muestreo. Y viceversa. Ahora, en el dominio analógico o continuo, pues todo es infinito. En el mundo discreto, en lo que es el dominio de la frecuencia, va desde menos pi a pi, lo cual hace que f va desde menos 1/2 a 1/2, y luego omega va entre menos pi t, una relación con el dominio continuo. Ahora vamos a hacer en la práctica esto. Sea nuestra señal continua, analógica, determinista, a seno 2pi ft más phi. Vamos a hacer este cambio de variable. T igual a n por periodo de muestreo. También podemos decir que es n entre fs. Donde t es ese periodo de muestreo, su inversa es la frecuencia de muestreo. Entonces, x de a nts es igual a seno, y metemos en vez de t esta expresión acá. Con lo cual tenemos una expresión en función de n si es que consideramos a los demás valores como constantes, ¿no? F, Fs. Tal vez así que si f es 100 Hz,
La frecuencia de Nyquist se define como el doble de la frecuencia que tiene nuestra señal. Ojo, esta es definición. Esta es frecuencia de Nyquist. Vamos a escribirlo. Tenemos, a esto se le conoce como frecuencia de Nyquist. ¿Ya? Por eso se le nota como N mayúscula, que viene a ser el doble de la frecuencia, de la máxima frecuencia que tiene la señal. Como la señal es sinusoidal, solo tiene una frecuencia, que es 100 Hz, así que su frecuencia de Nyquist es 200 Hz. Por el teorema del muestreo que dijimos hace un rato, debe cumplirse esto de acá. La frecuencia de muestreo es mayor al doble de la máxima frecuencia. Y entonces la frecuencia de muestreo debe ser pues 200 como mínimo. Voy a escoger una de 300. Un poquito más. ¿Por qué un poquito más? Porque si escojo exactamente esta, fíjense, si yo evalúo en este valor de acá, me va a salir siempre a 2pi. Me va a salir pi n, y seno de pi n es 0. ¿Ya? Para todo valor de n. N es un número que por ahora podemos decir que va de menos infinito hasta más infinito por ahora, ¿ya? Teóricamente, pero en realidad no es muy práctico esto, ¿no? La cosa es que pongo en mis ecuaciones y voy a generar una expresión que corresponde a la expresión discreta de mi señal analógica, que le llamamos XN. Noten que TDS deja de ser relevante en la expresión, simplemente la sacamos y simplemente es XDN, donde la frecuencia discreta es 2 pi tercios. ¿Ya? No, esto está mal, esto no es F, esto es omega. Omega minúscula, es 2 pi tercios. ¿Y F cuánto será? Pues es omega entre 2 pi, ¿no? O sea, un tercio. Un tercio de radianes por muestra, se llama la unidad, radianes por muestra. Esto no se ve muy bien, radianes, es radianes por muestra. ¿Ya? Bien, veamos unos ejemplos de señales. Entonces les decía que acá tenemos telefonía, audio, calidad CD-ROM, SG, temperatura, video. Entonces en telefonía hay que tener presente pues que en telefonía, y esto es un legado pues de la telefonía que había antes de que hubiesen teléfonos inteligentes, ¿no? Donde el propósito del teléfono celular o telefonía fija era la transmisión de voz. ¿Ya? Y obviamente se buscaba pues usar la menor cantidad de recursos, la menor cantidad de complejidad. Y para eso se analizó hace mucho tiempo cuál era cómo era el comportamiento en frecuencia de la voz. Ustedes dirán, pero voz es audio, ¿acaso no es lo mismo? No, porque voz no es música, ¿no? Voz es el producto del uso de nuestro aparato fonador, y la voz es obviamente lleva información lingüística y es la forma principal de comunicarnos entre los seres humanos, ¿verdad? Toda la manera en que tal vez el ser humano evoluciona es gracias a que evoluciona su capacidad de hablar, y de todo eso está encargado pues el aparato fonador, y nosotros emitimos sonidos para generar información lingüística a lo mucho hasta 4 kHz. ¿Ya? Hasta 4 kHz. Acá hay un gráfico de frecuencia versus energía típica de una señal de voz. Y se dice que la información lingüística a lo mucho es 4 kHz. Ahora, ¿podemos emitir sonidos de 4 hasta 8 kHz? Sí.
pero no son relevantes para el mensaje lingüístico. Tal es así entonces que en las empresas de telefonía se decide poner como estándar la frecuencia de muestreo de 8 kilohertz. ¿Ya? Es suficiente. Fíjense, la mayor energía está en realidad menor a 1 kilohertz. ¿No? Hay algo de 1000 a 4000, que más que todo es la información de los sonidos no vocálicos. Ahora, ¿qué cosa es un sonido vocálico y un sonido no vocálico? El sonido vocálico es el sonido en el que usamos para emitir las vocales, en las que disponemos nuestro tracto vocal de una forma tal que al llegar la vibración de nuestras cuerdas vocales se emite un sonido que corresponde a los sonidos vocales, que en el caso del español ya saben son A, E, I, O, U. Tal vez hayan otras variantes, en inglés son otras más, ¿no? Dependiendo del idioma. La cosa es que toda esa información es de alta energía, está compuesta por acá. Los demás sonidos no vocálicos que emitimos cuando pronunciamos las consonantes, como la S, la F, así diversos sonidos que no son vocálicos, tienen más bien componentes frecuenciales un poquito más altas. No son vocales, están por acá. Ya entre 2000, dependiendo, ¿no? Las nasales, como la M y la N, tienen algo de vocálico, pero también tienen de alta frecuencia. Las fricativas, como la S y la F, son sonidos de alta frecuencia, no tienen sonido vocálico. Y así es que se decide con 8 kilohertz. Y eso está garantizado porque podemos escuchar a una persona lo que dice a esta frecuencia de muestreo. Es suficiente. Y la codificación, la cuantificación de cuántos niveles voy a separar los niveles de energía que tiene la señal de voz va a ser de 256 niveles. Y eso corresponde a 8 bits. Ahora, claro, es una coincidencia que justo esto corresponde a un byte, que es la unidad computacional, ¿no? Que tenemos, ¿no? Seguramente con menos bits se escucha bien, pero con 8 bits es suficiente. Y eso hace ver que por segundo vamos a estar transmitiendo 64 kilobits. Kilobits por segundo. ¿Ya? Esa es la tasa de transmisión en voz. Entonces, un sistema de telecomunicaciones para poder hacer telefonía tiene que garantizar esta tasa de transmisión, 64 kilobits por segundo. Claro está que esta tasa se ha reducido con algoritmos de codificación de voz. Tal es así que se llega inclusive a 1 kilobit por segundo. Cuando hablo de codificación de voz, para entender de manera sencilla, digamos compresión. Cuando comprimimos un archivo a su mínima expresión sin perder información, pues eso se puede hacer con voz usando procesamiento de señales y se puede llegar a tasas de 1.2, 2.4 kilobits por segundo. Y cuando escuchamos esa voz, escuchamos perfectamente la voz. ¿Ya? O sea, ahorita somos muy sensibles a la tasa de transmisión, ¿no? Queremos que nuestro internet esté pues, en 100 megabits por segundo, ¿no? Porque no solamente pues, voz lo que vamos a transmitir, sino también imagen, video. Y tenemos varias computadoras en casa y todo lo demás, ¿no? Este es un tema muy sensible ahorita, ¿no? Y que nos asusta un poco porque a veces es más costoso o porque en la zona en que estoy no me garantiza tener una buena tasa de bits por segundo. Pero fíjense, para voz es suficiente 64 kilobits por segundo. Inclusive menos aplicando los esquemas de codificación de voz, ¿no? Bien, audio, como dijimos hace un rato, y que ya necesitamos usar muchas más frecuencias, ¿no? Si acá está 8 kilohertz, fíjense, en música pues tenemos, o nuestra capacidad auditiva es bastante amplia y podemos llegar hasta los 20 kilohertz, ¿no? Es suficiente. No podemos escuchar más allá. ¿Ya? Entonces, el Philips que sacó la versión CD comercial puso esta tasa 44.1 kilohertz, que es la que normalmente vamos a escuchar música comercial. Claro está que puedes encontrar mayor resolución, esquemas como acá se dice, este es una figura del 2001, dice Beyond CD, calidad
y se habla de codificación de audio avanzada a alta resolución de audio hasta 24 bits de resolución y 96 muestras por segundo, ¿no? Y claro, demuestran que audio llega hasta allá, pero yo no escucho más de 10. Es más, yo menos, ¿no? Escucho solo 16 kilohertz. Entonces, bueno, ahí estos son esquemas. No son comerciales, ¿no? Bueno, y 16 bits es también el esquema. Ustedes, si han tratado de escuchar música por teléfono, se van a dar cuenta pues que la música no es muy buena, ¿no? Pero si usan 16 bits y usan la capacidad de estéreo 2 canales, en realidad se duplica la información, más información hay que enviar, ¿no? Y bueno, existen esquemas de codificación de audio. Esos audios MP3 llegan a tener una banda bastante baja, ¿no? 128 kilobits por segundo, creo que es los esquemas que podemos tener voz o música todavía de alta calidad, con esquemas de codificación, compresión de música. SG, el electrocardiograma. Este es un ejemplo interesante porque tiene que ver con la información del corazón, ¿no? Que es una información pues obviamente importante para nosotros como seres vivos, que nuestro corazón esté funcionando bien, ¿no? Y por lo tanto, hay que establecer los parámetros de digitalización adecuadas. Tal vez así que, por ejemplo, en esta publicación se habla de una frecuencia de 120 Hz y 12 bits de resolución. Y ya se ha estudiado, pues, dónde están las diversas informaciones, ¿no? O dispositivos. Cuando hablamos de señales EG, los electrodos que nos colocan en el cuerpo humano, pues van en diversas partes de nuestro cuerpo. Una cosa está muy cerca del corazón, otras más bien van a captar no solamente el corazón, sino también el ruido que hacen nuestros músculos cuando nos movemos, ¿no? Generan también información y que van a tener comportamientos espectrales también. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este estudio dicen que el complejo QR está en 10 Hz, más o menos, o 15 Hz. Y por lo tanto 30 Hz sería suficiente, pero en este paper hablan de 120 Hz más allá, o sea, hasta 60 Hz de datos. Tal vez más que suficiente. Se noten ustedes que en cualquier esquema de digitalización tenemos que conocer la información espectral de la señal para decidir qué frecuencia usar, ¿no? No se decide cualquiera nomás, pero hace necesario estudios para determinar. Y la cantidad de bits, en este caso 12 bits, se dice que es suficiente. Y en este caso notarán, bueno, yo he estado revisando, no existen normas, ¿no? En el caso de telefonía existe una norma, en el caso de audio también es una norma comercial, pero normas al fin y al cabo, pero acá no hay normas, a pesar de que son señales tan relevantes, ¿no? Y que tienen que ver con la vida. Y ustedes pensarán, pero tal vez es suficiente mi ritmo cardíaco o este esquema ahorita que se habla pues de la, ¿cómo le llaman? La saturación de oxígeno en la sangre y que se usan con estos aparatitos y que ya creo que todos los tenemos en casa porque nos han dicho que eso tenemos que monitorear y que tiene que ver mucho con el ritmo cardíaco, ¿ya? Esos aparatitos lo que hacen es, si ustedes ya han sido curiosos tal vez, en qué consisten, por qué es tan chiquito y por qué es tan barato, ¿no? Es simplemente una luz que se irradia en un extremo del dedo y un sensor en el otro extremo. Entonces, como la luz es potente, entonces puede reflejar todo, puede iluminar todo el dedo, inclusive ver qué pasa con las arterias que están ahí, que van a latir, van a moverse, y ese movimiento se puede captar por el sensor. Y si ustedes tienen estos aparatos, notarán que hay dos números. Uno es el ritmo cardíaco, que es la tasa de latidos por minuto que tenemos, y que típicamente está alrededor de 60. No, perdón. Ya me olvidé el número. Creo que está entre 90, creo, ciclos por latidos por minuto. O sea, más o menos está alrededor de 1 Hz, ¿no? Esa información. Y la otra información, que sí no sé cómo se saca, pero te lo saca de las mismas arterias, te da el porcentaje de oxígeno que hay en tu sangre. Tal vez
tal vez el oxígeno se refleja en la cantidad de sangre que llega a tu dedo o algo por el estilo, ¿no? Y que también se sensa de manera como imagen en realidad, ¿no? Porque está pasando la luz, está sensando la luz. Y uno diría, pues, pero para el ritmo cardíaco no es suficiente tener tal vez el doble de 1 Hz, 2 Hz, ya 10 Hz, sí, puede ser suficiente, pero si queremos ver otras cosas como el complejo QRS, ¿no? Que sí es relevante para ver cuestiones del corazón, conviene mostrar a mayor frecuencia, 120 Hz. Bueno, a ver. ¿A qué hora es? Ya van a ser las 11. A ver, ¿cómo hacemos? Yo quería contarles un poco más. Ya, sí, creo que sí llegamos. Bien, resulta que muestrear las señales tiene este teorema del muestreo que se llama, también le llaman el teorema del muestreo o el teorema de Nyquist. Se tiene que hacer con cuidado, ¿no? O sea, si muestramos mal, vamos a percibir otra señal. Por ejemplo, acá se ve una señal sinoidal que se ve en rojo y le hemos mostrado una tasa, a una tasa más lenta de la que debemos haberla hecho, ¿no? Porque en una señal sinusoidal podemos ver que pues hay un periodo, ¿verdad? Empieza acá en 0, llega hasta 1, vuelve a -1 y finalmente termina aquí. Este es el periodo de la señal sinusoidal, ¿no? El periodo es de aquí hasta aquí. Ese es el periodo de la señal. Y por lo tanto, si la tasa de muestreo, bueno, si ese es el periodo de la señal, se supone que su frecuencia es la inversa, ¿no? Y por lo tanto, la tasa de muestreo mínima debe ser 2 veces F. ¿Qué significa? Que el periodo de muestreo pues debe ser menor a la mitad del periodo. Entonces, aquí no se está respetando esto porque la mitad del periodo está acá. La muestra se ha ido más allá. ¿Sí? Entonces, inclusive su periodo de muestreo no se ha usado correctamente el principio o el teorema de muestreo. ¿Y cuál es la consecuencia? De que si yo uno de esos puntos, yo observo otra señal, no es la señal misma. A este fenómeno le llamamos efecto de aliasing o de alias, ¿ya? Y que puede ser problemático porque yo estoy mostrando una señal que es la de rojo y al final percibo otra señal con otra frecuencia que tiene una frecuencia menor, o sea, un periodo más grande. Entonces, tenemos que mostrar adecuadamente. Y acá algunos ejemplos de muestreo. Acá está bien muestradito, ¿no? Muchas muestras. El periodo era nuestro mínimo frecuencia de muestreo era, o periodo de muestreo era de acá, entonces lo está haciendo mucho menos. Y acá ya estamos muestreando a solamente 0.31. Y acá estamos mostrando mal, pues, ¿no? Estamos mostrando a una tasa muy grande o una frecuencia de muestreo no lo suficientemente a una menor tasa de muestreo que la debería ser. Ahora, ¿esto cómo se explica? Eso le llamamos criterio de Nyquist. Vamos a tener acá un espectro. Este es un gráfico señal, digamos, pongámosle un nombre aquí, de señal X, pero en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Entonces yo tengo acá este espectro, que normalmente también se asocia a menos, digamos que está a menos F1, FM hasta más FM. ¿Ya? Entonces,
FM es la frecuencia máxima que tiene señal. Tiene todo este comportamiento. Alta energía en componentes bajas, baja energía porque va bajando en un triángulo, ¿no? Si escojo una frecuencia de muestreo que es mayor al doble de la frecuencia máxima, como justamente lo estoy haciendo acá, este es FM, el doble está por acá, así que esta es mi frecuencia de muestreo. He respetado el criterio de Nyquist. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo hago este cambio de variable, X, NT a X, A de T, cuando he hecho este cambio de variable, estoy aplicándole el muestreo y se deduce matemáticamente que en el dominio de la frecuencia comienzan a ocurrir estas réplicas. ¿Ya? Estas réplicas. Se demuestra matemáticamente, ¿ya? Pueden ver la demostración en el libro de Prowacki si desean. Y ocurren réplicas, o le llaman alias, a lo largo de todas las frecuencias positivas, como también de las frecuencias negativas, ¿ya? Entonces este F1 que es parte de la frecuencia de mi señal, se va a replicar acá en un valor F1 más Fs. Acá F1 más 2Fs y así sucesivamente. Son las frecuencias alias. Ya, entonces, en una señal sinusoidal, donde F1, donde la señal X1, X de F solo tiene una componente frecuencial. También hay una en menos F1, por cierto. Ya, también hay una en menos F1. ¿Cómo se llama? Si hacemos que F1 sea menor que Fs medios, o sea, estamos usando el criterio de Nyquist, la frecuencia de muestreo estará acá, es el doble del máximo, el doble de 2F1, van a ocurrir los denominados aliases. ¿Ya? Este es F1 y este es su alias de valor F1 más Fs. Y también ocurre este de acá. Este es este acá. Este es F1. Este es Fs menos F1. ¿No? Entonces, y esto ocurre para las infinitas frecuencias que tendría mi señal. Ahorita es una señal sinusoidal. Este también. Muestreo a una frecuencia bastante alta comparado con el doble de la señal sinusoidal. Y tenemos los alias, ¿no? Ese es el alias. Pero va a ocurrir infinitamente. Con todas las réplicas. Pero siempre tiene que haber una banda de interés. Ya que ese es nuestro límite. Que a lo mucho va a ser desde menos Fs medios a Fs medios. O sea, cuando muestremos una señal a una frecuencia de muestreo Fs, automáticamente estamos limitando nuestro mundo, digamos, digital, que es este de acá. Ya, no hay frecuencias más allá de esas. Teóricamente las hay, pero en la práctica físicamente no las hay. Ahora, si yo ahora muestré una señal con frecuencia mayor, ¿qué pasa con los aliases? Se están también alejándose de su respectivo origen Fs, Fs, 2Fs. Si yo muestré una señal sin respetar el criterio de muestreo, se sale de la banda de interés y los aliases se meten en la banda de interés. Y al meterse en la banda de interés generan una frecuencia menor a la frecuencia que estaba digitalizando. Por eso aparece esa señal azul de menor frecuencia, mayor periodo, en mi señal. Y esta es la explicación de por qué eso ocurre matemáticamente hablando, que se los estoy mostrando gráficamente, que es fácil de entender. Todo esto se ve matemáticamente, ¿ya? Esto está bien explicado en el libro de Lyons, lo explica de esta forma como lo estoy diciendo, por si acaso si quieren verlo también ahí. Y entonces F1 es mi señal, Fs menos F1 es mi alias que se ha metido en la banda de interés.
Y pues ese es el alias, y ese es el aliasing, le llamamos, o aliasing en inglés. Cuando unas frecuencias que no son mi señal se meten en la banda de interés. ¿Ya? Y el efecto aliasing es más dramático cuando tengo muchas componentes frecuenciales, como es el caso de mi señal original que tenía este espectro triangular. Si ocurre si supuestamente esta era mi frecuencia de muestreo, mi máxima frecuencia, ¿no? Esta era mi máxima frecuencia, ¿no? Y muestreo a una frecuencia que es menor al doble de este de acá, pues los aliases se traslapan. Y al traslaparse genera un efecto sumativo de mi señal original con la que se ha metido en la banda de interés. Y por lo tanto se distorsiona la señal y estoy en problemas. ¿Ya? Ya, acá nuevamente viéndolo desde el dominio del tiempo, tenemos una señal con una banda de frecuencia limitada. Si aplico bien mi criterio de muestreo, pues voy a tener mi señal bien, pero cuando hago el aliasing, o sea, no escogí bien mi frecuencia de muestreo, no fue lo suficientemente grande, voy a tener este efecto de tener solamente algunas muestras en el, o sea, ya se distorsiona el espectro, no es el espectro original, ¿no? Ya, entonces ese es el problema del aliasing, que lo estamos viendo para señales unidimensionales, pero que también ocurre en imágenes, ¿ya? En procesamiento de imágenes, cuando, por ejemplo, tratamos de ver un video de una rueda de bicicleta rodando, en algún momento va a aparecer como que estuviese retrocediendo en esa señal video. Ese es un efecto de aliasing, porque estamos mostrando, ahí se muestra pues a 30 cuadros por segundo, ¿no? Pero la rueda debe estar yendo a mayor velocidad que 30 cuadros por segundo, entonces no tiene la capacidad de seguirlo en mi sistema de digitalización, y por lo tanto el efecto aliasing se manifiesta como que estuviese o detenido o dando vueltas en sentido contrario. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo evitamos? Bueno, hay que respetar el criterio de Nyquist, esa es la primera regla. Y lo otro es que en Harvard también se van a usar filtros que me limitan en banda la señal para que no metamos señales de alta frecuencia, y lo hacemos mediante un filtro pasa abajo de estas características. ¿Ya? Mi filtro analógico, antes de digitalizar, lo limito en frecuencia de tal manera que no meto señales mayores a FS medios y evita el problema. Eso es lo que tiene todo sistema de audio ahorita. Para su teléfono celular tiene ese esquema, un filtro anti-aliasing.